días a todos. Muchas gracias por haber venido. Yo creía que el director iba a hacer una pequeña introducción porque él que es el director y siempre que está el director es dos cosas, el jefe y el responsable. Bueno, yo como soy el de esta sala casi yo creo que sí soy el más viejo, pero lo que quería decir es que una vez más estamos aquí por un compañero que le llega el tiempo del júbilo. Entonces él va a hacer un recuerdo de su vida científica y yo le voy a hacer la introducción. Es un compañero del lado vegetal, que yo he tenido un poquito menos contactos de trabajo, no he tenido contacto de personal, sí, que siempre ha sido de lo más satisfactorio. Voy a hacer solamente dos cosas, voy a hablar 2 minutos como mucho, o 3, no creo que llegue a 3. Y es que el CIB de ahora es, digamos, el heredero del otro, del viejo. Y el viejo tenía cosas mejores y peores con respecto a este. Y hoy voy a hablar de una de las cosas mejores que tenía, ya la flexibilidad. Cuando los laboratorios eran móviles, entonces cuando un grupo tenía que expandirse, pues llegaban 2 señores que eran uno bastante cilíndrico, y el otro era un señor mayor, para mí muy mayor, claro, yo tenía 20 y tantos años y para mí muy mayor, que se llamaban Goyo y el señor Emilio. No eran muy altos, y el señor Emilio más era muy alto. Y llegaban, se ponían delante de una pared en un pasillo, sacaban unos martillos y en 5 minutos hacían el hueco de una puerta. Cogían el trozo de pared que habían quitado y se lo llevaban. No os creáis que era broma. Y entonces, a continuación, venían otros 2, estos 2 eran bajitos, que eran los carpinteros, que se llamaban Delfín y Sotero, y directamente encajaban el marco de la puerta y ya. Directamente el laboratorio se había modificado y tal. Esto, como sabéis, en este centro es absolutamente imposible porque cada laboratorio es una caja de Faraday. Entonces, dentro de cada pared hay una red metálica. Entonces, es imposible que esto suceda, ¿no? Aquello tenía sus ventajas, ¿eh? Tenía sus ventajas. Y bueno, vamos a ver, estas son las cosas que cambian. ¿Cuáles son las cosas que no cambian? Bueno, Javier entró en el año 81 de plantilla y él entró desde una cátedra de instituto en Mora de Toledo, pero había hecho la tesis antes con María Carmen y era postdoctoral, pero se le acabó el postdoctoral y bueno, tenía unos hijos que tenían que comer y entonces hizo una oposición y se fue a un instituto, a Mora de Toledo. Y luego salió a la plaza, se presentó a la plaza, la ganó, y en el 81 tuvo como 2 o 3 meses que tenía que dejar una cosa y coger la otra, y luego ya entró y ha hecho su carrera como científico. Quiere decir, la inestabilidad de los postdoctorales es permanente. Esto es lo que no cambia. Y bueno, afortunadamente consiguió la plaza y hemos tenido un científico que ha trabajado durante muchos años por el bien de la casa y del consejo. Y yo no quiero entretenerme más, simplemente darle las gracias por su amistad de estos años y que siempre estará en nuestro pensamiento, o como dicen algunos, te tendré presente en mis oraciones. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Vicente. Yo también nos tendré presente a todos en las mías, naturalmente. Sabes que esos sentimientos son absolutamente recíprocos. Yo antes de empezar a hablar y a empezar a contar historietas e historias, yo quería tener un recuerdo inicial que yo creo que hace falta. Llevamos una racha tremenda en el último mes y yo quería tener aquí un recuerdo y dedicar realmente esta charla, este rato con vosotros, a las personas que nos han dejado en el último mes, a Rubens López, a Guillermo Jiménez Gallego, que justamente fue el número 1 de la oposición, que yo fui el número 2. Es decir, fuimos colaboradores científicos, Guillermo Jiménez Gallego y yo a la vez. Él luego ha llegado mucho más alto que yo en todos los sentidos, menos en lo de los experimentos, en la estación espacial, en todo lo demás ha llegado mucho más alto que yo. Pero el recuerdo más entrañable y más querido y más emocionado
y también a Juan Antonio Leal. Y no quiero olvidarme también de otra persona que no era del CIB, pero que ha tenido mucha relación, muchísima relación con muchos de nosotros y conmigo en particular, que es Benjamín Fernández Ruiz. Así que, pues a la memoria de Rubens, de Guillermo, de Benjamín y de Juan Antonio, pues va dedicada esta charla, estos recuerdos y estas, en fin, estas vivencias de una vida vivida, digamos, en ciencia. Bueno, y vamos allá, y vamos allá. Bueno, pues la historia empieza en 1974, en septiembre de 1974, de ahí lo de los casi 50 años, que en el título no estaba, digamos, acotado exactamente en el tiempo, y la historia empieza en septiembre de 1974 en un lugar muy peculiar, que no tiene nada que ver con el CIB, ni tiene que ver con... empieza en la Facultad de Medicina, nada menos, pero no en el sitio mono y institucional de la Facultad de Medicina, sino en la trasera, en lo que se denominaba en el pabellón quinto, en la planta cuarta, el pisito. El pisito era, cuando yo lo vi, había sido, yo lo sé por escritos de Benjamín Fernández, que había sido muchas más cosas. En los tiempos que yo lo conocí era la sede del Departamento de Genética de la Universidad Complutense de Madrid. Yo durante la carrera me había gustado mucho la citogenética y había establecido unas buenas relaciones con Juan Ramón Lacadena, que entonces era a la sazón catedrático, después de que Enrique Sánchez Monje había soltado la cátedra de la Facultad de la Complutense, y el Departamento de Genética en aquella época era un verdadero hervidero de gente joven y de gente entusiasta. Es decir, el Departamento de Genética estaba Juan Ramón Lacadena, catedrático, Chechu Puertas, adjunto, y una pléyade de doctorandos impresionante, y os digo nombres: Alicia de la Peña, Ramón Giraldez, Marcelino Pérez de la Vega, Ana Vázquez, Ana Sendino, Conchita Romero, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos han sido posteriormente, muchos de ellos seguramente estarán ya jubilados, porque si yo me jubilo, que entré a hacer la tesina, ellos estarán ya jubilados, pero han sido realmente referencias de la genética y de la citogenética en España en los últimos años. Todos esos estaban haciendo entonces la tesis en el pisito, en el Departamento de Genética. Y allí entré yo a hacer la tesina. Y la tesina mía la dirigió directamente Juan Ramón Lacadena y me asignó un tema muy bonito. La verdad es que era un tema muy bonito. Eran, un sistema biológico muy interesante, que eran las plantas monosómicas del trigo, es decir, plantas de trigo a las que les falta un cromosoma, y se sabe exactamente el cromosoma que les falta, y entonces la idea es que, durante la meiosis, ese cromosoma que no tiene homólogo va retrasado en todo el proceso de la meiosis, y al final, cuando se forma la tetrada, el cromosoma ese suelto forma un micronúcleo. Entonces se trataba de caracterizar lo más posible ese micronúcleo. Fundamentalmente, la pregunta de Lacadena, lo que le interesaba a él y la curiosidad grande que tenía era: ¿tiene membrana nuclear ese micronúcleo o no? Bueno, pues efectivamente aquello se empezó a hacer, y resulta que lo que pasó fue que había que hacerlo al microscopio electrónico. En la facultad entonces solo había un microscopio electrónico que le tenía el laboratorio de Carrato, el laboratorio de biología celular, y el microscopio electrónico de Carrato estaba estropeado sine die. Con lo cual, la cosa fue que hubo que moverse al Centro de Investigaciones Biológicas, sito en la calle Velázquez 144, y en toda aquella historia intervinieron estas tres personas que fueron realmente las personas que me pusieron a mí los cimientos de lo que fue mi carrera profesional. Juan Ramón Lacadena, de la que ya os he hablado, que fue, era la referencia mía como estudiante y el director de mi tesina. Gonzalo Jiménez Martín, que fue con quien habló Juan Ramón Lacadena a ver si yo podía hacer la microscopía electrónica de mi tesina en el Centro de Investigaciones Biológicas, y Mari Carmen Risueño, que fue a quien le encasquetó Gonzalo Jiménez Martín, ese estudiante tan despistado que aparecía por allí, o que tenía la posibilidad de aparecer por allí en aquellos días. Entonces, pues con todo eso, se elaboró una tesina que fue muy ajetreada, como efectivamente podéis ver, pero realmente resultó productiva. Fue ajetreada por muchas otras cosas, es decir, hubo problemas técnicos. Allí Mari Carmen Risueño tuvo realmente que poner en juego sus muchos y sus buenísimos saberes de microscopía electrónica para que al final saliera esa tesina con los aspectos ultraestructurales, y efectivamente esta foto, que realmente
estáis conmigo en que es bonita, es decir, esa tetrada al microscopio electrónico con su núcleo principal y su micronúcleo. Y no solamente encontramos que efectivamente tenía membrana nuclear, sino que además, curiosamente, se dio una circunstancia muy interesante que ya prejuzgaba un poco lo que iba a ser mi carrera científica posterior. Y es que el cromosoma 1A, que era justamente el cromosoma que formaba ese micronúcleo en ese trigo monosómico, en la especie donadora ancestral del trigo, tenía organizador nucleolar y le había perdido en el proceso de diploidización del trigo poliploide. Bueno, pues resulta que cuando el cromosoma 1A, que no tiene nucleono en el Triticum aestivum, se aísla en un micronúcleo, efectivamente ahí aparece una manchita similar a la del nucleolo del núcleo principal, con lo cual efectivamente es capaz de formar núcleo. Bueno, pues aquello lo llegamos a publicar en una revista decente, el Cell Biology International Reports, y bueno, pues aquello efectivamente fue una tesis ajetreada, pero productiva. Al final de la tesina se me planteó la disyuntiva: ¿qué hago? ¿Me vuelvo a genética? Mari Carmen Risueño me ofreció quedarme en el centro y dirigirme a la tesis, y efectivamente yo fue por lo que opté. La tesis, Mari Carmen me asignó un tema realmente pionero sobre un tema de dificultad técnica considerable, que era la megasporogénesis en guisante, en Pisum sativum. La megasporogénesis era un tema que, así como la meiosis en el lado masculino de las plantas estaba bastante bien estudiada en el grano de polen, pues resulta que en el lado femenino estaba muchísimo menos estudiada. El trabajo iba a ser bastante pionero, porque fundamentalmente el problema es que había que localizar en cada óvulo una sola célula, la célula madre de megasporas, que es el meiocito femenino, una célula única en todo un entramado celular que constituye el óvulo del guisante, y esa célula encima tenía que estar bien orientada, porque esa célula, si la pillas con un corte a este nivel, pues no encuentras nada. Entonces había que encontrar cortes más o menos de este tipo. Nos hicimos nuestras estrategias técnicas, nuestros abordajes experimentales adecuados, nuestros trucos, etcétera, etcétera. Y bueno, con la colaboración de otra gente, pues evidentemente con la dirección de Mari Carmen y con la colaboración de otra gente como Maribel Rodríguez García, que estaba entonces, era también colaboradora científica en aquella época. Luego duró poco en el CIB porque era granadina y se marchó a Granada, pero yo tuve y sigo teniendo una gran amistad con Maribel. Susana, con la que luego he seguido trabajando durante toda mi vida en el CIB. Susana en esa época acababa de terminar su tesis y bueno, pues evidentemente formamos parte del mismo laboratorio, del mismo grupo, y teníamos muchos puntos en contacto. Margarita Carrascosa, que era la técnica de microscopía electrónica, es decir, la que me enseñó la ultramicrotomía, la que me enseñó a preparar las rejillas, todo ese tipo de cosas. Y el ínclito de Eloy Blanco, un hombre muy peculiar, pero lo que yo tengo que decir de Eloy es que pues era el tío que más sabía de microscopía electrónica de España en esa época, hasta el punto de que los técnicos de Philips venían al CIB a preguntarle a Eloy cuando tenían problemas de cierta importancia o de cierta dificultad o que no sabían resolver. Eloy se sabía el Philips absolutamente de cabo a rabo. Y además te lo enseñaba diciendo: siéntate, escribe. Primero, el microscopio electrónico Philips está compuesto de una columna, y escribe. Es decir, y te enseñaba así a manejar el microscopio. Eloy fue una persona absolutamente... Luego, además, era un excelente fotógrafo, es decir, las fotos de microscopía electrónica, y no solamente él intervino en la exposición conmemorativa de los 30 años del CIB con unas fotos maravillosas. Bueno, pues toda esa gente yo le tengo que agradecer. En aquella época yo asistí a mis 2 primeros congresos internacionales que fueron muy relevantes, muy importantes y muy decisivos. Uno de ellos fue en España, el European Nuclear Workshop, que se celebró en Salamanca en 1977. Y fijaros que Wyn Jordan, un ínclito nucleolólogo inglés, publicó en Nature una nota, en News and Views, que se titulaba The Nucleolus ad Salamanca. Vaya por Dios, Salamanca. Nunca acaban de estos anglosajones de escribir bien nuestras palabras. Pero bueno, total. En aquel workshop era también un cierto hervidero científico. Veréis, las unidades de transcripción de los genes ribosómicos, en lo que se llaman los extendidos, los spreading de Miller,
acababan de ser descubiertos y estaban siendo explotados a gogó, es decir, estaba visualizándose por primera vez, se estaba visualizando la transcripción de los genes, y concretamente de los genes nucleolares, de los genes ribosómicos. Y aquello hubo 4 o 5 comunicaciones de primerísimo nivel, contando cómo aparecían en diferentes especies los genes ribosómicos en transcripción. Por otra parte, como ya se tenía esa idea, la idea de los más celulares, de los más citólogos, era decir, bueno, vamos a ver, ¿y cómo encajamos esa unidad de transcripción que estamos viendo en los extendidos en la estructura que vemos in situ del nucleolo? Bueno, pues la disección morfofuncional, la disección de la estructura y la función del nucleolo estaba también en el descubrimiento de los centros fibrilares, los diferentes componentes estructurales del nucleolo, fue tremendamente debatido en aquel congreso. Y por otra parte estuve en Toronto, en el Congreso Internacional de Microscopía Electrónica, donde me aceptaron mi comunicación nada menos que para una presentación oral, esa es el programa de la sesión sobre núcleos y ácidos nucleicos, con gente, en fin, con Michel Butey, con Lafontaine, con gente de primer nivel. Luego hubo una sesión sobre la organización estructural del material genético, irrepetible porque Bernard se murió muy poco después, pero además irrepetible porque juntar a Bernard, juntar a Franklin, juntar a Moens, es decir, aquello fue una sesión absolutamente antológica, a la cual efectivamente pues tuve el privilegio y el placer de asistir. Ahí hay unas fotos, pues vamos a ver, aquí estamos los del nucleolo de Salamanca, pues ahí está Gonzalo Jiménez Martín, Consuelo de la Torre, Mari Carmen Rixueño, Margarita Carrascosa, este es Wilhelm Bernard, el patriarca, el líder de toda esta historia, Patricio Ayer, Bernardo Schwarman anda por ahí, este soy un servidor, Olvido, luego gente de, en fin, de pues, lo que estoy diciendo, Guy Gessens, Asen Hadjolov, Gwyn Jordan anda por ahí, es decir, gente lo más granado de la investigación europea sobre el nucleolo e incluso americana, porque estaba Harris Buch, que es este de ahí, es un americano de Texas, extraordinario, el autor con Smetana del libro clásico del nucleolo de los años 60. Estas son fotos también de las recepciones. Gonzalo, como tenía los contactos que tenía, pues nos llevó, pues nos llevó a la Diputación, nos llevó a ver nos llevó a ver las presas de Aldea Dávila y de Villamarino, es decir, las presas de Iberdrola. Es decir, Gonzalo tenía interés en que los europeos vieran los logros del régimen, es decir, y cómo las presas que había hecho Franco. Y nos dieron una ágape allí, los de Iberdrola, que entonces era Iberduero, algo impresionante. Bueno, pues ahí estamos en la Diputación y ahí también anda pues gente conocida, René Simard, un canadiense. Yo creo, no tuve yo mucho contacto con él, pero es David Vázquez. Los que le conocí, pues David Vázquez estuvo, y yo creo que es David Vázquez. Esto es una de las sesiones del Congreso en el aula Unamuno de la Universidad de Salamanca, en fin, un lujo de estar teniendo un congreso allí. Y esto es en Toronto, en la Universidad de Toronto, donde era el Congreso. Ahí estoy, pues, en plan lúdico, con Maribel Rodríguez en las cataratas de Niágara. Así que, bueno, en fin, allá está. Y eso es en Salamanca, al lado de mi póster, como un señor allí contando las cosas que yo podía contar. En la tesis, bueno, pues sacamos bastantes cosas, pero bueno, así de lo más destacado, analizamos el citoplasma de la célula madre de megasporas y encontramos una serie de procesos bastante interesantes que determinaban sobre todo la polarización de la célula madre de megasporas, que era muy importante, porque resulta que en la tetrada femenina se forman evidentemente 4 células, pero 3 degeneran y solamente una es la que da lugar al gameto femenino. Y esa una que no degenera y que da lugar al gameto femenino es la que está situada en la parte inferior, en lo que se llama el polo chalazal del ovario. Y entonces resulta que todos los orgánulos justamente durante la meiosis ya se están acumulando ahí, ya se están acumulando en el polo chalazal, justamente para que sean esos orgánulos los que sean transmisibles al gameto femenino. El nucleolo, que ya empezábamos a ver, en fin, a tener preferencias e intereses por él, pues resulta que, fijaros que el nucleolo más espectacular se forma en la meiosis, en el paquitene de la meiosis femenina del guisante. Ahí hay un complejo sinaptonémico muy especial. Se forman una serie de cuerpos nucleares porque hay también un proceso muy interesante que a la vez que se dispersa el nucleolo durante la profase, hay una regeneración de ribosomas que se forma a expensas de estos cuerpos nucleolares.
Bueno, pues eso lo publicamos también bastante bien en revistas de prestigio. Y bueno, pues eso fue la tesis a grandes rasgos. En la etapa postdoctoral, como ha comentado Vicente, pues yo hice bastantes cosas. Tuve un contrato postdoctoral del Consejo que aproveché justamente para finalizar experimentos pendientes, publicar lo que había pendiente. Y bueno, el contrato se acababa y pues había las necesidades que había. Y entonces hice la oposición a cátedras de instituto y estuve trabajando muy a gusto, por cierto, y muy contento y muy feliz. Me tocó hasta el 23F. El 23F yo lo viví en Mora de Toledo con gente muy maja, de compañeros, y luego hice la oposición de colaborador que saqué junto con Guillermo Jiménez Gallego en diciembre de 1980. En ese tiempo publicamos este paper sobre el nucleolo a lo largo de todo el proceso de la formación del gameto, de las células reproductivas de las plantas. Hicimos un estudio secuencial, yo creo que bastante interesante, bastante concienzudo. Localizamos el norm meiótico, y luego encontramos también un proceso muy interesante de reactivación postmeiótica de la actividad nucleolar que se manifestaba estructuralmente en esos nucleolos tan peculiares con el organizador nucleolar por ahí en medio. Total que, bueno, pues en esa época yo fui, digamos, decantando mis intereses científicos desde el estudio de células reproductoras hasta realmente el estudio del nucleolo en células meristemáticas. Y a partir de ahí, pues es lo que ha venido siendo toda mi carrera científica, digamos, haciendo referencia a lo del título, en la Tierra, aunque también en la parte del cielo, evidentemente, estos intereses científicos se han seguido manteniendo. Yo quería, digamos, resumir a grandes rasgos un poco lo que la investigación mía sobre el nucleolo ha conseguido, digamos, a grandes rasgos, en grandes titulares. Por ejemplo, pues fuimos capaces de diseccionar de una forma morfofuncional, es decir, asignar funciones a estructuras en el nucleolo de plantas, incluyendo la caracterización a nivel tridimensional del nucleolo. Definimos el significado funcional de la tinción con plata, que durante una serie de años fue un tema absolutamente hirviente en el campo, tratando de ver exactamente esa tinción agenor, esa tinción del organizador nucleolar mediante plata, que se estaba utilizando además tanto en material vegetal como sobre todo en material animal y específicamente humano, incluso como medio de diagnóstico de tumores, como diagnóstico del cáncer. Pues exactamente cuál era, digamos, el sustrato funcional y el sustrato molecular de esa reacción citológica e histológica. Y bueno, pues fuimos capaces de aportar bastantes cosas a esa discusión tan importante. Por otra parte, a partir de ahí, nos llevó esa investigación sobre la tinción con plata, nos llevó a la definición de proteínas nucleolares importantes, sobre todo la nucleolina, y entonces pues caracterizamos la nucleolina en plantas por primera vez, esa proteína nucleolar mayoritaria de células proliferantes, y finalmente caracterizamos el nucleolo durante todo el ciclo celular, asignando estructuras específicas del nucleolo a periodos de la interfase concretos y luego haciendo el seguimiento del material nucleolar durante la mitosis. Total que, bueno, pues ese es el oscuro objeto del deseo, que ha sido el motor, digamos, el motor biológico, el motor científico de mi actividad investigadora. Eso es un nucleolo del meristemo de la raíz de cebolla de Aliocepa. El nucleolo realmente a mí me interesó desde la carrera. La cadena, yo recuerdo perfectamente cuando explicaba el código genético y explicaba la citología de aquello, decía que el código genético, estamos hablando del año 73, es decir, estamos hablando de realmente ya 50 años, el código genético se expresaba en las células, se podía ver la expresión, se podía visualizar la expresión en las células del código genético en tres ejemplos fundamentales: el nucleolo, los PAFs de los cromosomas politénicos y los cromosomas plumosos de los oocitos de anfibios. Concretamente, efectivamente, el nucleolo, el nucleolo de cebolla es el resultado de la actividad de más de 7.000 copias del gen del RNA ribosómico localizadas en tándem. Y todas esas copias están simultáneamente siendo transcritas en mayor o menor medida. Efectivamente, no todas funcionan todo el tiempo en transcripción, pero efectivamente es el resultado de una amplificación génica como no hay otra igual. Y realmente
Ese es el resultado citológico. En el territorio del nucleolo tiene lugar la transcripción de los genes ribosómicos, el procesamiento de los transcritos, es decir, todos los procesos que conducen a la formación de las subunidades ribosómicas, de manera que cuando abandonan el nucleolo ya lo único que falta es salir al citoplasma y ensamblarse las dos subunidades que ya están formadas, las dos subunidades del ribosoma. Todo lo demás ocurre efectivamente en este territorio. Es además, el nucleolo es una estructura tremendamente polimórfica, ya habéis visto en algunas de las fotos que hemos visto de células reproductoras la cantidad de polimorfismo nucleolar que existe y es un magnífico marcador citológico, marcador celular de situaciones de estrés. Ese es un poco, fijaros lo que decía antes del dilema, el problema que se estaba planteando en los años 70, en los años 80, de cómo se empaquetan las unidades de transcripción en el nucleolo. Ahí arriba tenéis una unidad de transcripción extendida. Esos son lo que se llamaban los árboles de Navidad. Cada una de las ramas, o sea, en el tronco está el ADN ribosómico y está cada una de las bolitas que hay en el tronco es una RNA polimerasa y las ramas que están saliendo son cadenas de RNA naciente. Bueno, pues esta foto, esta imagen y esta otra, que es un nucleolo parecido al de antes, este es concretamente el de la Arabidopsis, pero vamos, es exactamente igual que el de antes. Las dos fotos están tomadas a la misma, al mismo aumento, a la misma magnificación. Quiere decirse que miles de unidades de estas están empaquetadas en esta estructura. Lo que sucede realmente es esto, es decir, ese es el organizador nucleolar, es el nucleolo que se forma a partir del segmento del organizador nucleolar y ese es el procesamiento, esa es la unidad de transcripción de los genes ribosómicos, las unidades de transcripción organizadas en tándem y lo que sucede muy esquemáticamente presentado es el procesamiento y la formación final de los RNA maduros que se ensamblan a proteínas, salen al citoplasma y dan lugar a los ribosomas maduros. Bueno, pues aplicando estas técnicas que tenéis aquí esquematizadas en la diapositiva, pues hicimos realmente, trabajamos con el objetivo de conocer efectivamente cuál era la arquitectura funcional del nucleolo, qué estructuras, qué funciones podían ser atribuidas a cada una de las estructuras nucleolares. Lo primero de todo fue, bueno, definir componentes estructurales. Muy bien, y lo primero que definimos en el nucleolo de plantas fue que había dos tipos de centros fibrilares. Los centros fibrilares eran la estructura clave porque desde el principio se les atribuyó la posibilidad de contener el DNA nuclear. Entonces había dos tipos de centros fibrilares. Los centros fibrilares son estas estructuras claritas que hay en el interior de esa masa tan oscura y había centros fibrilares que denominamos como homogéneos y centros fibrilares heterogéneos. Todos los centros fibrilares tienen la capacidad, la peculiaridad, la característica de contener fibras de cromatina descondensada y además los centros fibrilares heterogéneos contienen pequeñas inclusiones de cromatina condensada. Evidentemente, los nucleolos que tienen centros fibrilares homogéneos se asocian a estructuras de gran actividad, mientras que los que tienen centros fibrilares heterogéneos se asocian a nucleolos de baja actividad. Aplicando esas técnicas que teníamos resumidas en la diapositiva anterior, pues llegamos a la conclusión de que efectivamente contienen cromatina descondensada, que contienen inclusiones que no contienen RNA, hicimos una hibridación in situ y ahí no sé si llegáis a ver los granos de oro que efectivamente están localizados en la periferia, no contienen RNA localizado por hibridación in situ y además los centros fibrilares contienen algunas proteínas específicas que también están presentes en la porción de componente fibrilar denso que les rodea. Esto fue la reconstrucción tridimensional, esto fue un trabajo realmente pionero. Para ese trabajo pionero de reconstrucción tridimensional, estamos hablando aproximadamente del año 80, 81 aproximadamente, tenéis que tener en cuenta qué recursos informáticos estaban a nuestra disposición en aquella época. Para poder hacer esta reconstrucción tridimensional, en la colaboración de Antonio Moreno, el marido de Mari Carmen Rexueño, investigador del Instituto de Acústica y tenía unos recursos realmente poco habituales en aquella época en el Consejo, pues Antonio fue capaz de implementar un programa para, después de hacer los cortes seriados
poder hacer los perfiles del nucleolo y de los centros fibrilares en cada uno de los cortes seriados, poder hacer la reconstrucción de todo aquello y llegar al final a un estereopar, que esto, pues con unas gafitas adecuadas, esto se ve en 3 dimensiones y se ve que realmente estos centros fibrilares que aparecen realmente como estructuras discretas en los cortes ultrafinos, pero esas estructuras discretas podían ser consideradas o que efectivamente eran discretas o que eran los cortes de un canal sinuoso, que tú le pegas un corte y te aparece como pequeñas estructuras. Bueno, pues en nucleolos activos efectivamente eran estructuras discretas y encontramos que en nucleolos inactivos efectivamente eran el otro modelo, es decir, el organizador nucleolar realmente se condensa, se coalesce en el interior del nucleolo y realmente forma una estructura continua que cuando se hacen los cortes ultrafinos efectivamente aparece como una estructura discreta. Pues aquello fue efectivamente, bueno, pues un trabajo realmente pionero por la aplicación, una aplicación muy pionera de la bioinformática, de la informática a estudios de biología celular. Por otra parte, bueno, yo había estado en Oeiras en un curso de inmunocitoquímica. La inmunocitoquímica a lo largo de los años 80 vivió su desarrollo, su periodo de esplendor, su periodo de desarrollo, y empezamos realmente a aplicar lo que fue la inmunocitoquímica ultraestructural, es decir, el método del inmunooro, la localización in situ a nivel de alta resolución de proteínas específicas o de componentes macromolares de interés. Por ejemplo, aquí está la localización del ADN en los centros fibrilares y en la transición entre los centros fibrilares y el componente fibrilar denso, la localización de la RNA polimerasa 1, y bueno, fuimos también capaces de hacer el proceso de la transcripción de los genes ribosómicos, visualizarle in situ, es decir, hacer ensayos de run-on, de manera que efectivamente la localización mediante incorporación de precursores de la uridina marcados y su revelado correspondiente, efectivamente se pudo localizar la localización in situ de la transcripción en el nucleolo. Si eso se colocaliza con proteínas marcadoras del procesamiento, se puede llegar a un mapa de dónde sucede la transcripción y dónde sucede a la vez la transcripción y el procesamiento y dónde sucede el procesamiento. La aportación más interesante de toda esta historia es este esquema, que sobre todo, bueno, independientemente, bueno, este es un esquema del nucleolo y esto es realmente una porción, un esquema de una porción ampliada de un centro fibrilar, que es la parte más clarita, y la parte que rodea inmediatamente al centro fibrilar. La aportación más interesante de nuestros estudios fue que la localización de funciones en el nucleolo no seguía estrictamente la división entre componentes estructurales subnucleolares. Es decir, en el nucleolo se habían definido muy bien 3 componentes estructurales: los centros fibrilares, el componente fibrilar denso y el componente granular. La tendencia era decir, bueno, en los centros fibrilares pasa esto, en el componente fibrilar denso pasa esto y en el componente granular pasa esto, porque por otra parte se conocían bien las etapas del proceso funcional del nucleolo. Nuestra aportación más importante fue, además, digamos, acabábamos de pasar la transición del franquismo, y el poder definir la transición entre los centros fibrilares y el componente fibrilar denso del nucleolo como un componente funcionalmente significativo, pues bueno, pues tuvo gracia también un poco el poder emplear esta idea. Es decir, las funciones del nucleolo no están estrictamente asociadas a componentes estructurales definidos. La transición entre los centros fibrilares y el componente fibrilar juega un papel relevante. La zona del componente fibrilar denso que parece un componente homogéneo, pues no lo es. Hay una zona más próxima a los centros fibrilares donde sucede un proceso y una zona más distal donde sucede otro. Y en el que sí parece que sucede, digamos, hay una correlación estricta entre estructura y funciones, el componente granular, donde sucede el procesamiento tardío y el ensamblaje de las subunidades del ribosoma. Pero total que efectivamente esa fue la aportación más importante a todo esto. En esa época y en ese contexto, pues yo tuve la suerte de poder dirigir la primera tesina y la primera tesis. La primera tesina, que fue sobre la tinción con plata del organizador nucleolar, la tinción a Genor, la realizó Esperanza López Solanilla, que podía haber estado aquí hoy, me ha llamado esta mañana, que finalmente, desgraciadamente, no podía venir. Esperanza López Solanilla es esta chica que está aquí en el extremo de la fotografía. Esto es una foto de una celebración, seguramente de un cumpleaños,
en el laboratorio de los que decía Vicente que nos hacían derribando puertas y ventanas. Ahí está Amelia Sánchez Pina, ahí está Eloy Blanco, naturalmente, que estaba muy, muy relacionado con nosotros. Esa es Pili Zaragoza, que estuvo mucho tiempo de ayudante de nuestro laboratorio. Esa es Isabel Barthelemy, que estaba haciendo la tesina con Susana. Y esa es Esperanza, que es mi primera tesinanda. Y esta es Marta Martín Basanta, que seguramente hoy habrá ganado la cátedra de Fisiología Vegetal en la Universidad Autónoma, porque se presentó antes de ayer, me parece, y no me ha dado tiempo ni a llamarla, pero bueno, pues hizo la tesis conmigo, fue mi primera doctoranda, y bueno, pues efectivamente la tesis la denominamos Arquitectura Molecular de la Transcripción en el nucleolo de Aviuncepa, porque efectivamente la idea era eso, es decir, buscar la transcripción, asignar efectivamente esos componentes estructurales. Fueron tiempos extraordinarios, las dos chicas encantadoras en todos los sentidos, como personas y como científicas. Esperanza es ahora mismo directiva de una organización, de una empresa que lleva las aguas de Castilla-La Mancha, y Marta, como digo, yo creo que debe serlo, catedrática de Fisiología Vegetal en la Universidad Autónoma de Madrid, con lo cual, más ancho que largo. Y en aquella época también, pues aquel primer congreso de Salamanca del Nuclear Workshop siguió prolongándose y llega hasta hoy. Es decir, lo que ocurre es que aquello, el de Salamanca, se llamó Nuclear Art Workshop. Posteriormente le pusieron esos paréntesis, el Nuclear Art. Posteriormente le quitaron el All y fue el Nuclear Workshop. Y cuando se murió Bernard, en homenaje a Bernard, que fue el inventor de toda esta historia, lo llamaron Wilhelm Bernard Workshops, que es realmente como hoy se conocen y como hoy siguen funcionando. La idea de Bernard en aquella época, además, era doble. Era, por una parte, científica, en el sentido de juntar moleculares con celulares, cosa que en aquella época, si os acordáis, los que la vivisteis, estaba empezándose a crear una escisión, una separación, una falta de colaboración, digamos, entre ambos campos de la biología celular y molecular, y Bernard justamente lo que pretendía era ponernos a dialogar, ponernos a pensar juntos, los moleculares y los celulares. Y también una idea, digamos, paneuropea, muy interesante, en aquellos años eran los años más fuertes de la Guerra Fría, y lo que pretendía Bernard era juntar el este con el oeste, es decir, que el workshop se celebrara cada 2 años, y un año en países de Europa Occidental y otro año en países de Europa Oriental. Y efectivamente allí estuvimos en Weimar, estuvimos en Susdal, que está cerca de Moscú, estuvimos en Cracovia, y por otra parte, pues estuvimos en Salamanca, estuvimos en Banyuls, como se ve ahí, y ahí estamos en Würzburg, en Alemania. Fijaros que hace bien poco, en el año 2019, ha aparecido un paper de Toru Pedersen hablando justamente de los 50 años de los Wilhelm Bernard Workshop como Half a Century of Collegiality. Y está muy bien esa idea. Bueno, como somos, pues aquella idea de Bernard de poner juntos a los moleculares con los celulares, pues a algunos celulares les sentó mal. Dijeron, bueno, sí, vale, vamos a seguir yendo a los nuclear workshop y vamos a seguir hablando con los moleculares, pero dejarnos, por favor, tener también nuestro coloquio, nuestro club de celulares. Y entonces el nucleólogo, que desde hace muchos años habla francés, pues los francófonos, porque había franceses y suizos y belgas, todos ellos francófonos, organizaron desde el principio los colloques sur le nucléole, con gente mucho más reducida, un grupo mucho más restringido de gente, pero realmente, bueno, pues allí a discutir de cosas de las que yo os estoy hablando, es decir, de discutir de estructuras y de discutir de morfologías y de discutir de funciones atribuidas, total, que bueno, pues centrados en el nucleólogo con abordaje de biología celular. Yo tuve la suerte de organizar uno de ellos en Toledo en diciembre del año 88, en unas condiciones tremendas. En diciembre del año 88, si alguien se acuerda, fue cuando las comisiones obreras y UGT le montaron la gran huelga general a Felipe González. Y esa huelga general sucedió el día que me llegaban los franceses al coloquio del nucleólogo de Toledo. No digo más. Ahí estamos, todo salió muy bien, todos muy contentos. Toledo, qué precioso, uno quiso cenar paella y, en fin, fenomenal. Y bueno, en general, los coloquios estos sobre el nucleólogo, evidentemente tuvimos otros, yo recuerdo uno que tuvimos en Bolonia, que lo organizó Massimo De Bencini, que anda por ahí, es uno de estos que anda por ahí, en el cual se insultaron. Era a propósito del Agenor,
de que si aquello detectaba actividad o detectaba condensación de la cromatina. Bueno, pues a propósito de la Agenor, se cogieron de las solapas y en la discusión se insultaron. Aquello nos pusimos colorados muchos, porque realmente el ambiente... Éramos amigos, fijaros qué amiguetes éramos ahí, pero a la hora de decir que si el nucleolo era así o era sao, aquello tenía tela. Bueno, pues como resultado de esos coloquios sobre el nucleolo, hicimos unas publicaciones interesantes, colectivas, de los grupos que nos reuníamos. Ahí hay un par de ellas publicadas en Biology of the Cell. Eso la publiqué yo como un meeting report del Congreso de Toledo y bueno, pues la cosa, como digo, pues salió bastante. Bueno, en aquella época también yo me embarqué en una tarea tremenda que fue organizar la Sociedad Española de Biología Celular. Algunos de vosotros pertenecéis a la Sociedad de Biología Celular y habéis estado en los congresos de biología celular. Yo no sé si alguno se acuerda que efectivamente el socio número 2, porque no quise ser el número 1, que se lo dejé a Jaime Renau, que era el presidente, pues el socio número 2 es este señor, humilde servidor vuestro. La idea fue que, bueno, hubo un congreso en París de biología celular, un congreso europeo de biología celular, en el cual se quería reorganizar la Organización Europea de Biología Celular como federación de sociedades nacionales y se detectó la falta de una sociedad española. Entonces, bueno, pues se organizó, aquello trascendió, se organizó un grupo de biología celular de la Sociedad Española de Microscopía Electrónica. Aquello se hizo más o menos a semejanza de lo que habían hecho los franceses, que habían tenido un problema parecido. Tenían la prestigiosísima y viejísima Société Française de Microscopie Électronique y dentro de la sociedad francesa se formó el grupo de biología celular que luego se formó como una sociedad independiente. Pues algo parecido hicimos nosotros. Primero se formó una comisión gestora provisional con esta gente que tenéis ahí, en la cual el único cargo era el mío, que era el secretario, es decir, el currante, y luego hubo un congreso del grupo de biología celular en Ronda, integrado dentro de la Sociedad de Microscopía Electrónica, en el que se eligió efectivamente una directiva ya con cargos. Yo asumí el cargo de secretario y efectivamente inmediatamente se formó la Sociedad Española de Biología Celular. Esta es la web. No sé si mucha gente sabe también que este logotipo está diseñado por un servidor. Esta es la portada del libro de actas del primer congreso celebrado en Madrid en el año 85. Hubo también un meeting report que publicamos en el European Journal of Cell Biology y ahí hay fotos pues, con gente de Giuseppe Esquerda, ahí anda Jaime Renau y aquí estoy yo con Jaime Renau en Estrasburgo en el Congreso de la Sociedad Francesa justamente de Microscopía Electrónica. Una consecuencia de aquella aventura fue nada menos, bueno, pues fue nada menos que eso fue una sugerencia de Jesús Ávila, que estaba en la Junta Directiva, y que actuó como capitán araña y dijo, ¿por qué no proponemos a Madrid como sede del Congreso Internacional de Biología Celular? Y nada menos que en el año 82. Es decir, si se celebraban los Juegos Olímpicos en Barcelona y la Expo de Sevilla, en Madrid se iba a celebrar el Congreso Internacional de Biología Celular. ¿Y quién lo iba a organizar? La CBC. ¿Y quién iba a currar? El MEN, secretario general del Congreso. Total, que bueno, pues me llevó... Luego fue muy productivo, por lo que veréis a continuación en el capítulo del espacio. Pero me llevó 2 años de mi vida profesional dedicados exclusivamente a organizar. Ayer tiré 8 archivadores de papeles del Congreso, 8 archivadores del Congreso Internacional de Biología Celular del año 92. El Congreso fue un éxito, por otra parte. Es decir, el Congreso lo único que ocurrió fue que se inauguró el mismo día que se inauguraban los Juegos Olímpicos, con lo cual, pues desgraciadamente, aquella tarde, que era el día del 25 de julio del 1992, los que fuimos a aquello, pues vimos unos coros y danza muy bonitos que nos había organizado la Comunidad de Madrid. Bueno, pues eso, el Congreso fue todo aquello. Y otra actividad muy interesante en aquella época fue el establecimiento de relaciones internacionales aprovechando el mecanismo de las acciones integradas. Ahí tenéis una lista de gente con la cual interaccionamos y sacamos mucho rendimiento a base de estas acciones integradas. Bueno, de la Agenor hemos hablado ya un poco, pues aquí tenéis, bueno, pues que todo aquello viene de Cajal, que fue el que observó. Yo tuve acceso, gracias a María Angustias, a los dibujos originales de Cajal
de la descripción del nucleolo mediante técnicas de inclinación argéntica, y eso es una foto ya nuestra de los cromosomas metafásicos teñidos por la tinción con plata, y efectivamente estas imágenes son interesantes porque estas células están teñidas con plata, está removida la plata y teñidas luego posteriormente con uranio y plomo, de manera que podemos ver exactamente las estructuras nucleolares en las que la plata se deposita. La nucleolina, efectivamente, surgió la investigación de la nucleolina justamente a partir de la plata porque es una de las proteínas que se tiñe, justamente responsable de la tinción con plata, es la proteína nuclear mayoritaria de las células en crecimiento exponencial, es una proteína multifuncional que funciona a diferentes niveles del proceso de biogénesis de los ribosomas, y nosotros fuimos los primeros que, utilizando un anticuerpo antinucleolina obtenido en células CHO, lo utilizamos en plantas y detectamos la nucleolina de plantas. Posteriormente, a base de, bueno, pues la nucleolina es una proteína altamente fosforilada, la detectamos en un extracto de proteínas nucleares de cebolla. Posteriormente hicimos un anticuerpo, a la proteína la denominamos, todavía no estaba claro que fuera efectivamente la nucleolina, la denominamos NOPA100, por razones. Efectivamente vimos que estaba muy enriquecida en células proliferantes, en células activamente proliferantes y mucho menos en células no proliferantes. La caracterizamos a lo largo del ciclo celular, incluso cuantitativamente, y posteriormente ya en Arabidopsis, en una colaboración con el grupo de Perpiñán de Julio Sáez Vázquez, encontramos que efectivamente la nucleolina interviene en la propia organización del nucleolo. Es decir, cuando la nucleolina está presente, el nucleolo tiene su estructura convencional y su estructura preciosa, con todos sus componentes, y cuando la nucleolina no está presente en un mutante defectivo en la nucleolina 1, pues efectivamente el nucleolo está seriamente desorganizado y aparecen estructuras efectivamente peculiares. Seguimos el nucleolo durante la mitosis, fuimos capaces de asignar estructuras concretas a cada uno de los periodos de la interfase y de seguir el material nucleolar durante todo el proceso de mitosis, demostrando que efectivamente la reorganización del nucleolo después de la mitosis tiene lugar a partir, por un lado, de una síntesis de novo de precursores ribosómicos, pero además de componentes procedentes de la interfase anterior que son transportados durante toda la mitosis, son transportados por los cromosomas como tales complejos, es decir, sin deshacerse los complejos de procesamiento. Bueno, pues esta es la historia, digamos, de la investigación en la Tierra. En esa investigación en la Tierra, en aquellos años, pues tengo que destacar la presencia de dos becarios muy queridos para mí, Antonio Cervido y Guillermo de Cárcel. Antonio Cervido, desgraciadamente, ya no está con nosotros. Hace bastantes años que falleció y, además, en circunstancias muy desagradables. Pero su contribución al laboratorio, Antonio estuvo en Toulouse y su contribución fue decisiva en estas investigaciones sobre la nucleolina. Y Guillermo de Cárcel hoy es un científico titular en el Instituto de Investigaciones Biomédicas, hizo la tesis conmigo profundizando en este tipo de resultados. Ahí estamos, fijaros qué larguiruzo es, en uno de los coloquios sobre el nucleolo. Y para terminar esta primera parte de la segunda base en barra, yo tengo que agradecer a mis compañeros de toda la vida, a Encarnita Fernández Gómez, a su memoria, el reconocimiento, con su inseparable Antonio, su marido, que la acompañaba aquí, allá y acullá, a Maricarmen Risueño, naturalmente, Susana Moreno de la Espina y Amelia Sánchez Espina, que está ahí también en esta foto del Congreso. El interludio entre una cosa y otra es una actividad lúdica que muchos recordaréis, que fue la representación de la obra Por Narices, a cargo del grupo de teatro del CIB, que se llamaba Eco R1, y que fue dirigido con mucho éxito y con mucho entusiasmo por Daniel Yul. Ahí andamos en el muelle de carga en aquella actividad que fue muy celebrada por mucha de la gente que tuvo la ocasión de asistir. Si nos vamos al cielo, a la investigación espacial, hay que mencionar a una persona absolutamente decisiva. Y entronco aquí con lo del Congreso Internacional de Biología Celular, porque Roberto Marco, yo tuve un contacto muy estrecho con él en la organización del Congreso. Roberto era un científico absolutamente excepcional, de una altísima categoría. Roberto fue el presidente del Comité Científico del Congreso Internacional de Biología Celular. Roberto Marco fue un verdadero pionero, pero pionero con todas las letras, pionero español y pionero europeo en la investigación biológica del espacio. Fijaros que en el año
1981, Roberto Marco escribe ya un paper en investigación y ciencia, evidentemente de divulgación, pero bueno, hablando de microgravedad y biología, en el año 1981. En el Congreso Internacional de Biología Celular, Roberto organiza un workshop sobre la respuesta celular a la microgravedad, donde se trae la gente más granada del mundo que estaba investigando la biología en ausencia de gravedad. Y Roberto posteriormente interviene en una serie de experimentos que se realizaron a bordo del shuttle americano, utilizando una instalación europea que se llamaba BioRack, en la que participaron del orden de una docena y media de investigadores europeos, biólogos europeos, utilizando diferentes modelos biológicos. Roberto aportó su modelo de la drosófila y publicaron un número completo del Journal of Biotechnology, recogiendo digamos, de 2 docenas de artículos de investigación que realmente constituyen la primera investigación realmente seria, rigurosa y con que se le puede dar ese nombre biológica en ausencia de gravedad. Roberto, por tanto, forma parte de esa élite, de ese grupo de científicos europeos. Bueno, pues Roberto, poco después del Congreso Internacional de Biología Celular, se acercó por Velázquez, vino a verme y me dijo que él le había encargado la Agencia Espacial Europea un proyecto para investigar métodos alternativos de preservación de muestras biológicas a bordo de las instalaciones espaciales, en la idea de que los medios de fijación, el butaldehído, el paraformaldehído, eran medios muy volátiles y, por tanto, planteaban serios problemas de seguridad a bordo de la instalación espacial. Como yo tenía un cierto prestigio en cuestiones de microscopía y en cuestiones de estas cosas, pues él me propuso integrarme en ese proyecto. Yo le dije que sí y a partir de ahí empezó una muy fructífera etapa que realmente ha llegado realmente hasta hoy en mis investigaciones sobre biología espacial. ¿Para qué hay que llevar plantas al espacio? Pues debemos llevar plantas al espacio porque los astronautas o los agentes de la exploración humana de otros planetas tienen que comer, y tienen que comer fundamentalmente plantas. Pero además porque llevar plantas al espacio supone someterlas a un estrés que no encuentran en la Tierra y entonces podemos aprender cosas muy interesantes sobre la respuesta de las plantas al estrés. Las plantas, y solo las plantas, pueden aportar determinadas cosas que son imposibles de conseguir por otros medios para obtener justamente la supervivencia de los exploradores espaciales. ¿Qué sacamos qué preguntas nos planteamos en nuestros experimentos en biología espacial con las plantas? Pues fundamentalmente, ¿qué les pasa a las plantas? ¿Cómo se altera la fisiología de las plantas cuando se les lleva a ese ambiente espacial? Y cómo, de alguna manera, pueden o no pueden adaptarse a poder sobrevivir en ese ambiente. Ese ambiente es un ambiente muy hostil, tiene una serie de componentes ambientales tremendamente agresivos y tremendamente incompatibles con la vida. Muchos de ellos es posible, digamos, contrarrestarlos llevando medios, digamos, de la Tierra, pero hay uno de ellos que no se puede contrarrestar, que es justamente la ausencia de gravedad. La gravedad es un componente ambiental muy importante en la vida de las plantas, porque es el responsable del gravitropismo. Es decir, es el responsable de que las raíces crezcan hacia abajo y los tallos crezcan hacia arriba, cosa que, como bien sabéis, no es trivial. Es decir, abajo, donde crecen las raíces, es donde están las cosas que cogen las raíces. Y arriba, donde crecen los tallos y se exponen las hojas, es donde está la luz del sol, que es justamente la fotosíntesis, y evidentemente sabéis bien la importancia de todo esto. Es decir, que el concepto de abajo y arriba para las plantas no es en absoluto trivial y es el responsable de esa función que se llama gravitropismo. El gravitropismo se debe a unas estructuras que se llaman estatocitos, estatolitos, que cuando la planta cambia de orientación, esos estatolitos se desorientan también y provocan la reorientación de las plantas en esas condiciones. Este es el proceso más o menos de las distintas etapas a nivel molecular. Lo más importante es que todo el proceso de reestructuración de la orientación de la planta cuando cambia el vector gravedad se traduce finalmente en una distribución diferencial de auxinas. Y esa distribución diferencial de auxinas, para nuestros intereses científicos, era muy importante. Efectivamente, las señales gravitrópicas intervienen en la distribución de las auxinas, pero es que las auxinas
intervienen en el establecimiento de lo que se llama la competencia meristemática. Y la competencia meristemática, a nivel de las células con las que nosotros trabajamos, las del meristemo de la raíz, resulta que la competencia meristemática es el equilibrio entre la proliferación y el crecimiento celular. Todo eso está coordinado, está dirigido por las auxinas a través de estos componentes intermediarios. ¿Cómo juega el nucleolo ahí? Pues juega el nucleolo ahí de manera muy importante porque el crecimiento celular en las células meristemáticas se debe fundamentalmente a síntesis de proteínas. Y la síntesis de proteínas se debe fundamentalmente, como bien sabéis, a la actividad celular. Todas estas investigaciones se llevan a cabo, se han llevado a cabo, se están llevando a cabo en la Estación Espacial Internacional, que es algo que hoy día, si nos lo planteamos, hoy día si se lo plantean los que se lo plantearon, no lo harían. Es un ejemplo absolutamente insólito de cooperación internacional entre rusos, americanos, japoneses, europeos, canadienses, que hoy día es absolutamente inviable, inconcebible, pero que, bueno, ocurrió en el momento justo, en el momento adecuado, cuando acababa de caer el muro de Berlín y cuando todo el mundo parecía que la cooperación y que todos íbamos de la mano por las amplias avenidas de la paz y de la libertad. Bueno, pues con todo eso se construyó la Estación Espacial Internacional y afortunadamente sigue funcionando. Un español, Pedro Duque, que además ha sido nuestro ministro, estuvo en la Estación Espacial Internacional, a bordo además justamente de una nave rusa, de la nave Soyuz, en lo que se llamó la misión Cervantes o la misión Soyuz europea, y se llevó un experimento surgido del Centro de Investigaciones Biológicas y diseñado por este servidor que os habla. Ese experimento se llamaba RUT, este era su título, sus objetivos. Fue el primer experimento europeo que se realizó en plantas en la Estación Espacial Internacional. Se pudo realizar justamente gracias a los contactos que tenía Roberto Marco con colegas europeos, porque aquello fue, bueno, pues fue una españolada. Es decir, Roberto se enteró, como nos enteramos de estas cosas, que había una misión española a la Estación Espacial Internacional. Y me dijo, Javier, ¿por qué no nos vamos a STEC? STEC es la sede de estas cosas de la Agencia Espacial Europea. ¿Por qué no nos vamos a STEC y preguntamos a ver qué hay de eso? Y nos fuimos a STEC, nos preguntamos dónde se estaban y entramos en una sala donde estaban reunidos preparando la misión Soyuz siguiente, la misión Delta, la misión holandesa. Y resulta que nosotros no habían contado con nosotros. Preguntamos aquí a la vuelta y bueno, pues se pudo de alguna manera, a base de, bueno, pues de conseguir acciones especiales del Plan Nacional, por una parte, para conseguir la financiación española, y por otra parte, de mover influencias, sobre todo francesas, de Gilbert Gasset, de gente del CNES francés, se pudo llevar a cabo, efectivamente, esta misión Soyuz. Los resultados de esa misión Soyuz se complementaron y se siguen complementando con experimentos realizados en instalaciones terrestres de simulación de microgravedad, por ejemplo, el quimiostato, la levitación magnética, esta Random Positioning Machine y la hipergravedad, que también es muy importante, se obtiene mediante esa centrífuga de gran diámetro. En microgravedad, el resultado más importante que hemos obtenido es que efectivamente la competencia meristemática se destruye en condiciones de microgravedad, porque la proliferación celular se incrementa y el crecimiento celular medido a través de la biogénesis de ribosomas, es decir, medido a través de parámetros nucleolares, se disminuye. Es decir, esa coordinación se deshace. Posteriormente hemos encontrado que efectivamente el ciclo celular se desregula a partir de una aceleración del periodo G2 y una deceleración del periodo G1. Es decir, hay un retraso una aceleración de la duración del ciclo celular. Y efectivamente también todo eso, por supuesto, está motivado por una desregulación también del transporte polar de auxinas. En el año 2006, Roberto y yo organizamos en Toledo, donde iba a ser, en Toledo, un congreso internacional sobre las misiones europeas Soyuz, que además de la española habían sido anteriormente la francesa, la holandesa, la belga, etcétera, etcétera. Y entonces organizamos este congreso que se celebró en la Universidad de Castilla-La Mancha, en Toledo. Ahí estamos en la iglesia de San Pedro Mártir, que es el paraninfo de la Universidad de Castilla-La Mancha. Yo estoy de espaldas y ahí anda Roberto con las autoridades europeas y autoridades locales. Ahí andan becarios con Pedro Duque y Roberto con Chiaki Mukai, una astronauta japonesa simpaticísima y muy competente que estuvo también en el congreso. Aparte de todo esto, la microgravedad causa, no voy a entrar en mucho más detalle de todo esto, una fuerte reprogramación de la expresión génica en plantas.
se han hecho muchos experimentos de transcriptómica y se ha encontrado que fundamentalmente estos grupos de genes están alterados en condiciones de microgravedad, aunque no se han encontrado genes específicos de respuesta a la alteración de la gravedad. Y en nuestro laboratorio hemos encontrado también que hay mecanismos epigenéticos que operan. A pesar de todo, las plantas sobreviven en el espacio. Hay experimentos americanos que se han comido lechugas, que efectivamente las lechugas pues no son otra cosa que plantas adultas, con lo cual efectivamente las plantas son capaces de sobreponerse a todo esto y alcanzar un desarrollo completo. Entonces, efectivamente, debe de haber algún mecanismo de adaptación funcionando. Nosotros hemos propuesto que la luz podría mitigar de alguna manera los efectos adversos de la falta de gravedad. Aquí tenéis representadas las 4 posibilidades en cuanto a luz y a gravedad, de las cuales las más interesantes son, por ejemplo, esta, que en presencia de luz y en ausencia de gravedad, los tallos responden al fototropismo, pero las raíces no. En condiciones de ausencia de luz y presencia de gravedad, las plántulas que están etioladas naturalmente, pero se orientan perfectamente, y en ausencia de luz y de gravedad hay un aparente despiporre de la organización de las plántulas, pero realmente hay un proceso que está operando ahí a nivel individual de cada una de las plantas que se llama automorfogénesis. Últimamente hemos utilizado un dispositivo que nos proporcionó el grupo de Juan Carlos del Pozo, del GBFP, del GBGP, que trata de mimetizar las condiciones en las cuales las plantas crecen en la naturaleza, es decir, los tallos crecen expuestos a la luz y las raíces crecen en oscuridad, porque crecen en el suelo. Comparando las mismas condiciones anteriores, pero incorporando las plántulas crecidas en este dispositivo de root con las raíces creciendo en oscuridad, resulta que efectivamente, fijaros, la comparación en condiciones de microgravedad de cuando las plantas crecen en luz y las plantas crecen en el D-root. En este caso, las raíces están prácticamente desorientadas y en este caso las raíces están relativamente bien orientadas. Es decir, que hay un mecanismo de evitación de la luz que está operando dentro del dispositivo de root que efectivamente funciona. Y con todo eso organizamos bueno, pues el último gran proyecto en el que he intervenido, que fue el proyecto Seeding Growth, un complejo proyecto multinacional europeo-norteamericano financiado por la ESA y por la NASA, con 3 experimentos sucesivos en la Estación Espacial entre 2013 y 2017, en el módulo Columbus de la Agencia Espacial Europea en la Estación Espacial, utilizando el European Modular Cultivation System, pero utilizando unas cámaras de cultivo desarrolladas por la NASA. El proyecto este se gestó en una reunión en el Congreso COSPAR de Bremen, en la cual estuvimos allí, pues había gente de NASA, Marianne Steele y Ken Susa. Ken Susa estuvo en Madrid, digamos, a espiarme, a ver si yo era de fiar o no era de fiar, a interrogarme sobre mis capacidades y mis posibilidades. Y al final, bueno, pues en esta reunión el representante de la ESA era Jason Hutton y la parte científica era John Kiss y Richard Edelman por parte norteamericana y un servidor por parte europea. Con todo eso, efectivamente, hubo una reunión después, en el mes de marzo de 2011 en Ames, en las instalaciones de la NASA de California, en la cual efectivamente el proyecto se aprobó y se hizo la programación del proyecto. La organización del proyecto fue todo esto, estas fueron los diferentes experimentos, las diferentes programaciones. En 2013, 2014 y 2017 fueron los 3 lanzamientos que se utilizaron las nuevas naves de Elon Musk, las SpaceX. John Kiss propuso un procedimiento de crecimiento de las plántulas que era este, es decir, mantener en condiciones de gravedad terrestre durante un cierto tiempo para mantener las plántulas orientadas. Él estaba fundamentalmente interesado en la búsqueda de fototropismos que aparecieran en condiciones de microgravedad y que no estaban presentes en la Tierra. Por mi parte, yo estaba más interesado en mantener condiciones de microgravedad durante largo tiempo y efectivamente lo que hicimos fue mantener las plántulas durante 4 días en fotoperiodo, siempre en microgravedad, y luego dar un pulso de 2 días o bien de luz roja o bien de oscuridad. Estos son fotos de la preparación de los cassettes que se hizo en California. Ahí anda Arantxa preparando material, preparando las plántulas, colocándolas en las membranas. Fijaros la cantidad de cassettes que se prepararon. Es el experimento de biología vegetal en la Estación Espacial que ha implicado el crecimiento de mayor número de plántulas. Fijaos qué bonita la foto del lanzamiento por la noche del cohete espacial. Se utilizaron, como digo, estas naves SpaceX Dragon, que estaban recién en esos momentos
recién implementadas. De hecho, me parece que utilizamos las misiones SPX-2 y SPX-3, es decir, el acoplamiento a la estación espacial, las operaciones de los astronautas, la más interesante de las cuales es la utilización de este dispositivo que se llamaba Fixbox, que lo desarrolló una empresa española, la empresa Sener Espacio, dirigido a poder hacer posible la fijación, la preservación de las muestras mediante fijación química para el análisis por microscopía en el laboratorio terrestre. Esta fue una aportación tecnológica española a este proyecto. La recuperación de las muestras, primero pues el amenizaje de la cápsula, Arantxa y yo en California preparando las muestras, Arantxa con Guxin en el laboratorio, preparando todo esto. Y aquí tenemos el resultado de las plántulas crecidas. Efectivamente, se ve que cuando crecen 4 días con luz blanca, con el fotoperiodo, pues efectivamente la orientación era la prevista, es decir, los tallos están orientados y las raíces no. Lo vimos en microgravedad, a gravedad de Marte y a gravedad terrestre. Todo esto utilizando una centrífuga capaz de aportar estos niveles de gravedad en la estación espacial. Cuando hay luz roja y se crecen las plántulas durante 2 días más, en condiciones de microgravedad se pierde completamente la orientación, totalmente, pero en condiciones de gravedad marciana y de gravedad terrestre, las plántulas se orientan. Y este resultado es muy interesante, porque resulta que una gravedad de un nivel de una magnitud de 0,3 G, la gravedad de Marte, es capaz por sí sola de poner en marcha el proceso de gravitropismo de las plantas. La luz roja, que ya sabíamos que tenía efectos positivos sobre los genes ribosómicos, sobre los genes de ciclo celular y sobre la proliferación celular, pues efectivamente vimos que la fotoactivación con luz roja era capaz de restablecer la competencia meristemática. En estudios transcriptómicos vimos que efectivamente el patrón de expresión génica control se deshace en condiciones de microgravedad cuando no hay luz y se vuelve a restablecer en condiciones de microgravedad con luz roja, utilizando una característica muy interesante de los mutantes de nucleolina, y es que la intervención de la nucleolina 2 en los procesos de estrés, pudimos ver que efectivamente, como era de esperar, la comparación de las condiciones de wild type y del mutante de nucleolina 2 en condiciones de luz roja y 1G producía muy pocas diferencias en cuanto a expresión génica, pero lo que vimos es que en condiciones de microgravedad esa diferencia entre esos dos genotipos también es muy pequeña, lo que quiere decir que efectivamente la luz roja era capaz de compensar de alguna manera el estrés gravitatorio. Estudios citológicos demostraron pues, efectivamente que el tamaño del meristemo incrementa en plantas fotoestimuladas con luz roja, que el número de células también se incrementa, el tamaño nucleolar se reduce en la gravedad de Marte, pero la luz roja incrementa la actividad nucleolar y efectivamente, como era visto antes, restablece la competencia meristemática. Un resultado muy interesante de los estudios transcriptómicos fue el descubrimiento de que la microgravedad produce subregulación de la fotosíntesis y sobreexpresión de los genomas mitocondrial y plastidial, seguramente porque hay una disrupción de la comunicación entre el núcleo y los orgánulos, que produce una sobreexpresión de los genomas mitocondrial y plastidial, una disfunción en los orgánulos y finalmente es responsable de la desregulación de la fotosíntesis. Y finalmente, en condiciones de microgravedad, efectivamente el transporte polar de auxinas, esta vez visto a través de una línea reportera capaz de visualizar directamente la presencia de auxina, que es la línea D2 Venus, pues efectivamente nos demostró que en condiciones de microgravedad la distribución de la auxina es muy distinta, mientras que en condiciones de gravedad de Marte, como era de esperar, la distribución de auxina es bastante parecida a la de las condiciones control. Y bueno, pues me toca agradecer, estamos ya terminando, ya os he metido un buen rollo, me toca agradecer lo primero de todo a mi grupo. En la parte de la Tierra he ido paso a paso hemos ido viendo gente que ha ido colaborando en el laboratorio. En la parte del espacio, pues aquí hay gente desde el 2001, en el cual están Vicky, Fernando, David, que fue responsable de un proyecto que tuvimos en colaboración con Farmamar, Piwi, que fue la responsable de una tesis que se realizó justamente derivada del proyecto aquel que tenía Roberto Marco
de la utilización de nuevos métodos alternativos de fijación para utilizarlos en instalaciones espaciales. Mercedes Carnota, que ha sido nuestra ayudante de investigación en el laboratorio hasta su jubilación, pues lógicamente está presente en 2001, en 2007, en 2013 y ya no está presente en 2018. El último grupo, pues está Raúl, está Ludovico Sola, que es un italiano que estuvo haciendo un máster con nosotros, Gosia, Alicia, Arantxa, esta es Ana, esta es Isabel Matía, este es Antonio Manrique y evidentemente Raúl Herranz, que es, ha sido mi mano derecha durante todos estos años, un magnífico biólogo molecular, responsable de prácticamente los estudios transcriptómicos, los estudios de RNA-seq, un gran especialista en todo esto y efectivamente es el que tendrá que continuar todo esto. Raúl es actualmente el coordinador de la parte europea del proyecto norteamericano GeneLab, que pretende justamente explotar de la mejor manera posible los resultados transcriptómicos de los experimentos biológicos espaciales. Los partners internacionales, pues aquí están gente de Francia, Eugénie Carnero. Carnero es el que resulta que es española, pero trabaja en Francia, Annick Graciana. John Keys, el gran colega del experimento Seedling Growth. Gente del experimento Seedling Growth de Noruega, de América, de Alemania, en fin, reunidos para hacer operaciones, incluso española está Eva Creus, que es la tecnóloga responsable del diseño del Fixbox, del aparatito que se diseñó. Más gente de biología de plantas europea, ahí anda Irene Kitang, que es Noruega, ahí anda Christian Massard de Toulouse, Verónica Pereda, Jack Van Loon, que es el gran experto europeo en microgravedad simulada, el gran conocedor. El Eloy Blanco, ¿os acordáis de lo que yo decía de Eloy del Phillips? Pues lo mismo es Jack Van Loon en relación con la Random Positioning Machine y con los sistemas de simulación de microgravedad. Y aquí estamos, el equipo científico, digamos, las cabezas del equipo científico de Seedling Growth en una reunión de la EGRA que tuvo lugar en Granada en el año 2019. Nos han dado premios en los últimos años y premios de los cuales estamos muy satisfechos. La ELGRA, la Organización Europea de Microgravedad, nos ha dado dos, uno conmemorativo de los 40 años y luego me dieron a mí la medalla de la ELGRA en reconocimiento a los resultados que obtuvimos. La NASA nos dio el Group Achievement Award y el COSPAR, el Committee on Space Research, nos dio la medalla de cooperación internacional a John Keys y a mí. Fijaros, por haceros una idea de la cantidad de gente que está metida en estas cooperaciones internacionales, esa es la lista de los receptores del Group Achievement Award de la NASA otorgado al proyecto Seedling Growth, es decir, esto es una muestra y no es exhaustiva, no recoge a todos los que han participado en Seedling Growth, pero fijaros la cantidad de gente, sobre todo además con los orígenes distintos de la gente que ha participado en Seedling Growth. De hoy en adelante, cuando os hablen del asteroide 8333 del gran cinturón de asteroides, no le llaméis así, sino llamadle asteroide Medina, porque efectivamente, asociada a la medalla esta COSPAR, pues resulta que me concedieron, graciosamente, la nominación de este asteroide con mi nombre. Esta es una observación del asteroide que me mandaron del centro de la Universidad de Arizona. Y entonces este es donde tengo yo pensado poner la piscina, ahora que me jubilo, tengo pensado yo poner la piscina. Anda por ahí, y las distancias son una cosa tremenda. En fin, tengo que agradecer, por supuesto, a la NASA, a la ESA y sobre todo al Ministerio Español, que se ha ido llamando de diferentes maneras a lo largo de mi carrera científica, la financiación que han otorgado a los trabajos de investigación que hemos hecho. Evidentemente, al Centro de Investigaciones Biológicas y al Consejo, pues, ¿qué voy a decir? Pues que ha sido mi casa, que aquí se ha hecho todo lo que os llevo contando y os llevo aburriendo soberanamente, pero que bueno, porque ha sido efectivamente, pues todo se ha hecho aquí. Todo se ha hecho aquí y yo tengo que agradecer mucho a todos vosotros y al centro el que haya sido mi casa. Y evidentemente también, pues lógicamente a mi familia que me ha dado pues el hogar. Es decir, que me ha dado el nicho, que me ha dado pues el cariño, que me ha dado todo, pues mi mujer, mis hijos y mis nietos, pues ahí están. Y bueno, pues finalmente, a ver si soy capaz de activar esto. Donde dice España,
Evidentemente está bien puesto lo de decir España, pero también podría decir CSIC. Bueno, pues eso, muchas gracias a todos y por todo. Y ahora tenemos una cervecita esperándonos en la cafetería, que quien queráis acompañarnos y pasar un ratillo ahí tomando algo, pues evidentemente estáis invitados a eso, una cervecita y una pinchito tortilla, ¿vale? Muchas gracias, sobre todo por haberme preguntado.